Quiero decirles unas palabras porque veo que hay un ataque muy serio contra el bautismo en el Espíritu Santo y la señal o el signo que es hablar en lenguas. Evidentemente hay un ataque muy grande porque ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Quiere introducir en la iglesia enseñanzas que la hagan débil. Y aquí pueden ver lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales, noten la palabra señales o signos, ¿verdad? Señales. Estos son signos externos. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Entonces, ¿cuáles son esas señales que acompañarán a los que creen en mi nombre? Así es, en el nombre de Jesús. Primero, expulsarán demonios. Sobre esto no vamos a hablar ahora. Ya hemos hablado de eso en otra ocasión. Tomemos el segundo. Hablarán nuevas lenguas. Aquí tienen una señal de la que Jesús habla ya en Marcos capítulo 16, que los creyentes o los recién convertidos harán. Él dice que hablarán nuevas lenguas. Él vincula la fe con el hablar en nuevas lenguas. Y aquí dice claramente que esto es una señal importante. Ahora, fíjense aquí. Aquí Jesús no dice que esto sea un don espiritual. Él dice señal. Es decir, dice que es un signo externo de la fe. Aquellos que creen hablarán nuevas lenguas. Es decir, ¿qué significa esto? Que serán bautizados en el Espíritu Santo. Así es. Así que esto es una promesa y es una promesa incondicional, porque algunos le ponen ciertas condiciones. Por ejemplo, que esta promesa era solo para el primer siglo, para la época de Jesús o para el primer siglo. No es solo para la época de Jesús, sino para la primera iglesia en los hechos de los apóstoles, por así decirlo, y después ya no. Pero eso no es así. En ningún lugar se establece tal condición. Lean y verán. El echar fuera demonios es una señal y hasta el día de hoy se siguen expulsando demonios. Hablar en lenguas también es una señal hasta el día de hoy. Imponer manos sobre los enfermos también es una señal. La sanidad de los enfermos sigue ocurriendo hasta hoy, ¿verdad? Así que ven que esta es una promesa de Jesús incondicionalmente. Y aquí él ni siquiera dice si expulsarán los demonios de creyentes o de no creyentes. Tampoco hay tal condición. Quien lo necesite será liberado. Hablar en lenguas. ¿A quiénes se refiere? A aquellos que creen, no a los que no creen. Así es. Entonces, ven esto en relación con las lenguas, es decir, lo que estamos discutiendo aquí tiene que ver directamente con el tema de los diferentes idiomas o lenguas espirituales. Y ahora aquí debemos ver primero que cuando hablamos de lenguas, existe la señal de hablar en lenguas, lo cual es una manifestación visible y audible que muchas personas experimentan. Esta señal está relacionada de manera muy estrecha y significativa con el bautismo en el Espíritu Santo, ya que es una evidencia que suele acompañar este evento espiritual tan importante. Es decir, es una señal, una expresión externa del bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Por eso se reconoce. No, la gente dice, pero yo quiero el don de hablar en lenguas. Quiero hablar en lenguas. No, eso no es lo que quieres. Tú quieres, o al menos deberías querer, el bautismo, el llenarse con el Espíritu Santo. Y cuando uno se llena con el Espíritu Santo, así como un vaso se llena de agua, de manera muy natural comienza a rebosar. Cuando una persona se llena con el Espíritu Santo, de forma natural comienza a hablar en lenguas. No debes buscar las lenguas, debes buscar el bautismo, debes buscar el Espíritu de Dios. Y como ves, sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Y las doctrinas vienen con el propósito de debilitar a la iglesia para que no sea bautizada en el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia es débil, no sucede nada. Y aquellos que dicen estas cosas, entre ellos no hay ninguna señal. Entre ellos no hay milagros, no hay expulsión de demonios, no hay sanidad de enfermos, solo palabras. No creen y naturalmente no habrá nada. Así que estas son personas que hablan de cosas que no entienden. Ellos no tienen experiencia en estas cosas. Te hablará de sanidad, pero nunca ha sanado a una persona. No es que una persona sane a otra, pero nunca ha ocurrido una sanidad a través de él.
Hablar en lenguas es como en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde por primera vez cuando empezaron a hablar en lenguas, hablaban en los idiomas de las naciones y de los pueblos, y eso fue una señal para ellos. Y dijeron, ¿cómo es que estos que son galileos hablan en nuestros idiomas? Ellos se asombraron. Sin embargo, ese es solo el primer bautismo. Hay 5 bautismos descritos en los Hechos de los Apóstoles. Solo el primer bautismo está relacionado con ese tipo de lenguas. En los siguientes bautismos hablaban en otras lenguas que no conocían. Ni ellos los conocían, ni la gente los conocía. Simplemente la primera vez fue solo en ese tipo de lengua. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 14. El que habla en lengua, nosotros escribimos lengua desconocida, pero en la palabra original es el que habla en lengua, ¿verdad? No habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. El que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que ahora, al empezar desde el versículo 2 hasta el 4, vemos las siguientes 3 características de hablar en lenguas. Número 1, hablar en lenguas es hablar con Dios. Yo hablo con Dios. Mi espíritu habla con Dios, con el Espíritu de Dios. Hablar en lenguas, en esos idiomas desconocidos, como se les llama lenguas de ángeles. Alguien preguntó, ¿pero qué son esos lenguajes de ángeles? Pues miren el capítulo 13 de Corintios. Pablo dice, si hablo lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor. Hay diferentes tipos de lenguas. No todo lo que hablamos en lenguas es lo mismo. Esto es colorido, es una riqueza esta cosa. Y ahora ustedes ven, lo primero que vimos en estos 3 versículos es que cuando hablas en una lengua desconocida, y te gritó, batifili, gritó, furba, abuelita, piqué, hablo, pero no lo entiendo. Pero mi espíritu, el espíritu de Plamen, no el Espíritu Santo, el espíritu de Plamen habla con Dios o si quieres, con el Espíritu de Dios. El espíritu de Plamen habla con Dios. Cuando oro, oh Dios, en el nombre de Jesús, la mente de Plamen habla con Dios. Cuando oro en lenguas, el espíritu habla con Dios, que es espíritu. El espíritu habla con el espíritu. El que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Nadie le entiende, porque con su espíritu, aquí está, con mi espíritu, no con el espíritu de Dios. Con mi espíritu, con su espíritu, habla misterios, y eso es lo segundo. Lo primero es que hablas con Dios. Lo segundo es que hablas misterios. ¿Por qué son estos misterios? Porque cuando oras en lenguas, cuando hablas en lenguas, no solo hablas con Dios, hablas misterios a Dios que el diablo no conoce. Él no sabe lo que estás diciendo. No solo las personas no saben lo que dices, sino que tampoco el diablo ni los demonios saben lo que dices. El Señor quiere que podamos hablar con Dios de tal manera que el diablo no pueda estar preparado ni sepa de qué se trata. Así que lo segundo es que hablamos con Dios cosas ocultas, misterios, cosas secretas que ni las personas ni el diablo conocen. Solo Dios conoce esas cosas. Y número 3, como dijimos en el versículo 4, el que habla en lengua desconocida se edifica o se construye a sí mismo. Hablar en una lengua desconocida que yo no conozco, que yo no entiendo, y tú has dicho yo. Hablo en esa lengua y de hecho mi espíritu le habla a Dios. Mi espíritu le habla profundamente secretos divinos a Dios y el espíritu se edifica, se fortalece interiormente al hablar en lenguas. Es decir, te fortaleces. Nos ha sido dado para estos propósitos, para hablar con Dios, para hablar secretos, cosas confidenciales y para edificarnos, para fortalecernos. Con este hablar en lengua desconocida, hablamos con Dios, quien habla a mí. Mi espíritu, mi propio espíritu, no mi mente. Mi espíritu le habla a Dios.
Es decir, mi espíritu, porque es celestial, tiene su propio idioma celestial. Nuestro espíritu es ciudadano del cielo y tiene su propio idioma celestial. Yo como Plamen, como persona, soy ciudadano de Bulgaria y hablo búlgaro, pero como ciudadano del cielo, hablo el idioma celestial. Es normal que una persona como ciudadano de Bulgaria hable búlgaro. Es normal que como ciudadano del cielo hable el idioma celestial. La sinceridad no es suficiente. Hay muchas personas sinceras, sinceramente engañadas. La sinceridad y la verdad deben ir juntas. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios son la verdad. Pero cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hablar en lenguas. Una lengua desconocida para la propia persona. Y la palabra dice que esto es una señal. Hablarán nuevas lenguas. Además de esta señal, el hablar en lenguas, también existe el don de hablar en lenguas. Cuando hablas en lenguas después de haber recibido el bautismo, el Espíritu Santo, y hablas en lenguas, ¿qué es lo que haces? Tu espíritu habla con Dios. Tu espíritu habla misterios. Tu espíritu se edifica. Pero ¿qué es lo que haces? De alguna manera estás orando a Dios. Esto es una forma de oración. Ahora, en el capítulo 14 de Primera de Corintios está escrito: mi espíritu ora a Dios. El espíritu ora al espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Cuando oro con mi mente ora a Dios, pero ahora mi espíritu ora a Dios. Sin embargo, cuando hablamos del don de hablar en lenguas, nos referimos a una capacidad especial otorgada por Dios, mediante la cual una persona puede comunicarse en idiomas que no ha aprendido de manera natural. En este contexto, Dios le habla a la iglesia a través de la profecía, o también puede hacerlo mediante el don de hablar en lenguas, siempre y cuando este don vaya acompañado de la interpretación correspondiente, para que así toda la congregación pueda comprender el mensaje y ser edificada espiritualmente. Es decir, cuando el don está en acción, ya no soy yo quien habla a Dios, sino que es Dios quien habla a la iglesia. Y como pueden ver, el orden es diferente. En un caso, mi espíritu le habla a Dios, es decir, mi espíritu ora a Dios. En el otro caso, es Dios quien habla a la iglesia y se necesita un intérprete que traduzca el mensaje. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, se dice que hablar en lenguas más la interpretación es igual a profetizar, porque es un mensaje del cielo para la iglesia. Este es el don, hablar en lenguas, y por eso dice, si no hay intérprete, es mejor que guarde silencio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hablo en lenguas a Dios, estoy orando, simplemente oro. En general no molesto a la gente, oro en voz baja y así. Pero cuando viene el don de hablar en lenguas y de repente la persona eleva su voz, porque esto viene con poder, viene con unción, es una palabra de Dios que viene. Hace calor, pero vamos a ver. Y entonces alguien, ya sea esa persona u otra, dice, así dice el Señor, y tal, y empieza a interpretar. Eso viene de lo alto, y entonces toda la iglesia se involucra. Y de repente la persona eleva la voz delante de la iglesia, se vuelve público. ¿Por qué? Pues porque Dios le habla a la iglesia y la interpretación que viene es para la iglesia. El Señor dice, así, 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 pueblo mío, así. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 es un caso muy, muy interesante. Un caso especial, se encuentra solo en un lugar, y es el caso cuando incluso en el mismo bautismo, como señal, comienzan a hablar en las lenguas de los pueblos que estaban en Jerusalén en ese momento, como testimonio. Y Dios también da el don especial de hablar en diferentes lenguas, un don maravilloso que en realidad no está dirigido, como decimos ahora, hacia Dios o de parte de Dios hacia la iglesia. Pero este hablar en lenguas está dirigido al mundo, está dirigido a los incrédulos, y es una señal para los incrédulos para que crean. Porque se dice, ellos hablaban de las grandes obras de Dios en sus propios idiomas. Y casos así existen también hoy en día, aunque no son frecuentes. Cuando Dios da un mensaje a alguien en un idioma que esa persona no conoce, no entiende, pero es un idioma humano real, les digo,
porque en ese momento hay personas de ese pueblo presentes y para ellos es una señal que alguien que no conoce en absoluto su idioma empiece a hablar en su lengua sobre las grandes obras de Dios. Con John G. Lake sucede que una persona va a la iglesia y comienza a hablar en un idioma africano raro. Hay un africano allí y esta persona está hablando. Y ese africano dice, exclama, Dios me está hablando directamente, dice, a través de esta persona en mi lengua materna, en el idioma de mi tribu. ¿Y qué dice él? Y él responde, pues dice que Mahoma es un hombre que ha muerto, es decir, que ya no está vivo entre nosotros, mientras que Jesús es el Hijo de Dios, quien ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre, según la fe cristiana. Y solo el Hijo de Dios resucitado puede salvarnos. Un hombre no puede salvarnos. Da un mensaje así porque evidentemente él era musulmán. Y mira qué mensaje le llega en su propio idioma. Eso es una señal para ese hombre. Nunca más podrá entenderlo de otra manera. Así que también existe este tipo de hablar en lenguas, que es para los no creyentes, o está dirigido al mundo y es una señal, porque es en un idioma comprensible para un grupo específico de personas. Como pueden ver, no es un solo tipo de lengua. Es decir, el don de hablar en lenguas normalmente se manifiesta hablando el idioma en voz alta y hay interpretación. Aquí decimos que tenemos una señal para los no creyentes. Hay casos, por cierto, en los que estamos expulsando un demonio de una persona y el demonio comienza a hablar en un idioma demoníaco. También existen lenguas demoníacas. Se percibe en el espíritu que es demoníaco, un idioma desagradable, malicioso, sucio. Se percibe porque el idioma que viene de Dios es santo. Y saben que el diablo imita todo, así que el demonio empieza a hablar en un idioma, empieza a hablarme, yo le ordeno que salga y él me responde en ese idioma. Y entonces Dios me dio sabiduría y yo también empecé a hablar en lenguas. Y él en lenguas y yo también en lenguas. Pero mi lengua era pura porque viene de Dios. Y a través de hablar en lenguas expulsé al demonio. Tuve una experiencia así. Hablar en lenguas puede ser un medio para la guerra espiritual, aunque no lo veamos claramente escrito en las escrituras. Al menos ahora mismo no lo recuerdo, pero puedo decírselo por experiencia, que hablar en lenguas puede ser un medio para la guerra espiritual. Es decir, el Espíritu Santo da la capacidad a la persona de hablar ese idioma. El idioma puede ser utilizado incluso para la guerra espiritual. Y como se menciona en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en realidad el don de lenguas puede ser utilizado para la adoración o alabanza a Dios. Dice, tú alabas bien a Dios, pero el otro no es edificado. Y Pablo dice, hablaré en lenguas, pero también cantaré en lenguas. Hablaré con mi entendimiento y cantaré con mi entendimiento, es decir, usando mi mente y mi razón para expresar mis pensamientos y sentimientos a Dios. Hablaré con mi espíritu, cantaré con mi espíritu, permitiendo que mi ser interior, guiado por el Espíritu Santo, se comunique con Dios de una manera profunda y espiritual. Es decir, también puedes alabar a Dios, puedes alabar a Dios, puedes adorar a Dios en lenguas, utilizando tanto tu entendimiento como tu espíritu, y así experimentar una conexión más completa y significativa con Él a través de la oración y la alabanza en diferentes formas. Y Pablo lo dice en el capítulo 14 de Corintios, cantaré con mi espíritu, cantaré con mi entendimiento, oraré con mi espíritu, oraré con mi entendimiento. Es decir, cantaré en lenguas, oraré en lenguas. Y luego dice, tú bien, alabas a Dios, pero ¿cómo? Dice, el otro va a decir amén a tu acción de gracias si no lo entiende. Así que no solo alabas a Dios, sino que también das gracias. Así que aquí ya se dice que también hay acción de gracias a través de las lenguas. En Santiago, capítulo 3, se dice que la lengua es una parte pequeña y se dice que contamina todo el cuerpo y la propia lengua, se dice, se enciende por la gehenna. La palabra ni siquiera es infierno, es gehenna, es decir, el lago de fuego. Del fuego del lago de fuego, se dice, enciende la lengua y habla sobre la lengua de un cristiano. Esta es la epístola de Santiago, una epístola católica dirigida a la iglesia. Es decir, una persona puede ser cristiana y aún así de su boca puede salir fuego de la gehenna. Sin embargo, cuando en el día de Pentecostés estaban reunidos todos juntos en un mismo lugar y vino un estruendo como de un viento recio,
Toda la casa donde estaban sentados se llenó y se les aparecieron lenguas como de fuego. Pero noten que esas lenguas de fuego no venían de abajo, del infierno, sino que eran del cielo. Y el primer lugar que el Señor tomó cuando recibieron el bautismo fue la lengua. El lugar clave, el timón, como dice en Santiago, el timón principal del barco. El Señor tomó la lengua. El diablo quiere tomar la lengua encendiendo un fuego del infierno. El Señor toma la lengua a través del bautismo con el Espíritu Santo, encendiéndola con fuego del cielo. Y cuando hablas en lenguas, eso es fuego del cielo. Ahora mismo lo recibo como una revelación. Hablar en lenguas es fuego del cielo. Miren cuánto perdemos si no creemos y si no lo hacemos ahora. Casi en todos los lugares el bautismo está relacionado con hablar en lenguas. Hechos capítulo 2 está relacionado con hablar en lenguas. En Hechos capítulo 8, en el caso de Felipe, no se mencionan las lenguas, solo que el mago quiso pagar para recibir lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que oyó? No tengo idea. Lo más probable es que haya visto y escuchado las lenguas. En Hechos capítulo 9, el bautismo de Pablo. Allí, por cierto, no se menciona que se hablara en lenguas durante el bautismo de Pablo con el Espíritu Santo. Sin embargo, más tarde Pablo dice en Corintios, creo que en el capítulo 14, versículo 18, él dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que él hablaba en lenguas, aunque en el capítulo 9 de Hechos no está escrito. De Corintios 14, 18. Pablo declara que habla en lenguas más que todos ellos. Es decir, él recibió las lenguas en el bautismo. Hechos, capítulo 10. Pedro, mientras aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes judíos se asombraron al oír que los gentiles incrédulos empezaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios por sus grandes obras. Y después, en el capítulo 19, Pablo fue a los efesios y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Él les preguntó, entonces, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan, respondieron. Pablo les dijo, sí, pero Juan quería deciros que creyerais en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces Pablo les impuso las manos. Ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Veis que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el hablar en lenguas está presente constantemente. ¿Cuál es la razón por la que hoy en día lo eliminamos? La razón es la incredulidad. Pero nosotros no nos vamos a rendir ante la incredulidad. Nosotros vamos a creer, ¿verdad? Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que el pueblo sea lleno del Espíritu Santo y de fuego, que el pueblo sea lleno de lenguas de fuego, que el pueblo sea lleno del Espíritu Santo y de poder en el poderoso nombre de Jesús, para destruir las obras del diablo y establecer el reino de Dios. Amén. Un mensaje corto, pero no pude hacerlo más breve.